Maravilloso Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Maravilloso, maravilloso Dios. El Señor bendiga su pueblo en esta hermosa noche. Que damos gracias al Señor por esta bendición hermosa de poder estar una vez más en la disposición de llevar la enseñanza de la palabra de Dios a través de Una Vida para Cristo por Facebook y Una Vida para Cristo fm490.com. Tiene varias opciones, ¿verdad?, para disfrutar de esta programación y sacarle provecho en su vida espiritual. Quiero extenderle un saludo a mi amada iglesia, la cual estoy pastoreando, Iglesia Casa de Salvación, Cedro de Calley. Los amo de manera especial. También a mi amada esposa, ¿verdad?, que todavía pues no puede acompañarme, está todavía padeciendo con su pierna en recuperación, pero sé que está en casa, ¿verdad?, atenta a este programa. Esperamos que se goce de manera especial, igual que cada uno de ustedes. Señor bendiga a aquellos amigos, ¿verdad?, del exterior que semana tras semana están comunicándose, contactando a la programación de Una Vida para Cristo en los diferentes programas que se están tirando. Encontramos que hay personas que se han hecho fan de la emisora y no se pierden uno de los programas. Los felicito y espero que Dios siga ministrando sus vidas, Dios siga ministrando sus corazones, porque el propósito de nosotros es llevar la palabra de Dios. Como siempre he dicho, el propósito de nosotros no es vender un evangelio, no es vender una religión. El propósito de nosotros es llevar la palabra de Dios conforme a como Dios quiere que se lleve, y que sea el Espíritu Santo de Dios el que ministre a los corazones. Porque nosotros, por lindo que hablemos o por más que estudiemos, no podemos llegar al corazón de nadie, pero el Espíritu Santo de Dios se encarga de hacer que la palabra trabaje a las vidas. Así es que ese es nuestro propósito para con ustedes a través de la emisora. Esto no se trata de gloria y honra de hombre, sino de la gran misericordia que Dios tiene con nosotros. Aprovecho, ¿verdad?, también para agradecer a Gadi y Ana, que son los dueños de esta emisora y que la han puesto a la disposición de tanto de la iglesia Casa de Salvación como de todo aquel varón o fémina que esté sometido a la gracia de Dios en salvación y quiera usar esta emisora. Sé que está en la disposición, pero al igual que nosotros, ¿verdad?, velan que todo sea en el orden de la separación para Dios. En esta noche vamos a estar dando, ¿verdad?, en este su programa libro por libro. Ya estamos en el libro de Números y hoy vamos a estar en la tercera parte del libro de Números. Como había dicho al principio, que este capítulo del libro de Números se iba a dividir en 3 tópicos, y así lo hemos hecho para poder sacar provecho y que la gente pueda aprender el contenido de este libro. Hoy vamos a estar entrando en la tercera parte. La primera parte de este libro, el tópico que acordamos fue que en aquel momento, comenzando el libro, Dios tuvo un propósito particular, y era preparar a aquel pueblo que había sacado de la esclavitud de Egipto, prepararlo, es decir, purificarlo para llevarlo al propósito que él tenía. Dios quería sacar de aquel pueblo unas cosas que no eran de agrado a Dios, unas costumbres, unos hábitos, unas prácticas que no eran de agrado a Dios, y que aquel pueblo las había aprendido y las estaba practicando. Ahora, para entrar a la promesa de Dios, para entrar a la tierra que Dios les estaba prometiendo, una tierra hermosa que Dios había prometido, ¿verdad?, a sus antepasados, es decir, desde el tiempo de Abraham. Y Dios quería purificar este pueblo. Entonces entró en ese primer tópico, en lo que se reconoció, ¿verdad?, como la preparación de la antigua generación. Y al decir la antigua generación, nos referimos a aquella generación que salió de la esclavitud de Egipto. Y Dios estuvo bregando con ella de una manera especial, comenzando, ¿verdad?, al sacarlos, dándole unas instrucciones, usando a su instrumento Moisés, con el cual Dios se comunicaba, para darle así las instrucciones al pueblo. Y a pesar de los esfuerzos grandes que Dios realizó, ¿verdad?, por bregar con aquel pueblo para llevarlo a la promesa que Dios le había dado a los antepasados de ellos, vemos que el pueblo fue rebelde delante de Dios. Aún desde aquel comienzo, ¿verdad?, cuando
Dios estaba bregando para purificarlos, aun cuando Dios los estaba acabando de sacarlos de la tierra de Egipto, donde le manifestó todo su poder y su grandeza de diferentes maneras, aquel pueblo en todo tiempo manifestó su rebeldía y su falta de reconocimiento a lo que era Dios. Luego vimos en el segundo tópico que estuvimos llevando sobre este libro, estuvimos estudiando el fracaso de aquella antigua generación para heredar la tierra prometida. El fracaso de aquella antigua generación. A pesar de que Dios, su propósito era llevarlos a la tierra prometida, una tierra, ¿verdad?, que era productiva. La palabra dice que fluía leche y miel. Esto es, ¿verdad?, un prototipo de que era una tierra completamente productiva, una tierra buena para ser habitada y de la cual pues no le faltaría nada, porque ese era el propósito de Dios. Sin embargo, aquel pueblo mantuvo esa rebeldía a tal extremo que, usando Dios a Moisés, tuvo que cambiar el proceso que Dios estaba estableciendo con aquel pueblo, porque el pueblo se rebeló delante de Dios de diferentes maneras. Entonces estuvimos explicando lo que fue el fracaso de aquella antigua generación. Vimos las distintas maneras, los distintos sitios donde aquel pueblo fracasó. Y primeramente, ¿verdad?, fracasó en el camino hacia Cades, lugar por donde era necesario pasar con el propósito de Dios para llegar a las tierras prometidas. En la ciudad de Cades, ¿verdad?, allí aquel pueblo se rebeló grandemente contra Dios, a tal extremo que fue allí donde Dios juzgó a aquel pueblo y le dijo que aquella generación no iba a entrar a la tierra prometida, que todos aquellos que habían salido de la esclavitud de Egipto mayores de 20 años hacia adelante no iban a poder entrar a la tierra prometida. Fue una promesa, ¿verdad?, que Dios estableció, una sentencia que Dios le dio a aquel pueblo por su continua rebeldía delante de Dios. Y en el desierto vimos la rebelión de Coré. Aún después de esta manifestación de parte de Dios, vimos cómo se levantaron líderes en contra de los líderes que Dios había establecido. Un celo, ¿verdad?, por el liderato los llevó a ellos a enfrentar lo que era el propósito de Dios. Y en medio de aquella rebelión de Coré, estuvimos hablando lo que sucedió allí, ¿verdad?, y que por voluntad de Dios, Moisés allí hizo lo que podríamos reconocer como una oración, en la cual presentó a aquellos personajes que se habían levantado en contra de él y de Aarón como líderes, y que dio ante el pueblo, estando todo el pueblo de frente, pidió a Dios que si era la voluntad de que este hombre tenía razón y Moisés no era el verdadero líder delante de Dios, que aquel hombre no muriese como mueren todos los hombres, sino que la tierra se abriese y se los tragara. Y dice la palabra, ¿verdad?, que acabando de hablar Moisés, aquella tierra se abrió y se tragó a Coré con toda su familia y todas sus pertenencias, al igual que a Abirán, ¿verdad?, y a Datán, que se habían unido a él como siguiéndole, porque siempre que se levanta un líder algo negativo, encuentra quienes lo respalden, y dice que sus propiedades y ellos fueron arrasados. Adicional a ello, ¿verdad?, se levantaron con ellos 250 varones, todos mayores de aquella generación, y dice que aquellas personas cargaron incensario, tratando de ofrecer holocausto a Dios, tomando el lugar del sacerdote, porque ellos se sintieron que ellos también tenían el mismo poder, la misma autoridad delante de Dios. Y eso nos debe dejar a nosotros señalados y como experiencia, que en el orden de Dios todo tiene su lugar. En el orden de Dios todo tiene su lugar, y Dios escoge a cada uno para algo diferente. No todo el mundo puede ser pastor, porque Dios es el que escoge los pastores, Dios es el que llama. Segundo, no todo el mundo puede ser misionero, porque no todo el mundo tiene la facultad para ser misionero. No todo el mundo tiene, ¿verdad?, el carisma para poder ser misionero. He visto muchas personas tratando de fungir como misioneros, y muchas veces lo que hacen en los lugares donde van es que hacen más daño que bien, porque la impresión que dejan en los lugares donde han llegado ha sido impresión negativa de lo que es el verdadero cristianismo. El evangelista tiene que ser un evangelista puesto por Dios, porque son ministerios que Dios ha establecido. Aún mire, la música, hay quienes quisieran ser músicos y quisieran ser buenos músicos, sin embargo no ha llegado el talento a sus vidas, han intentado, pero no han llegado, han fracasado en ese intento, porque no ha estado dentro del plan y el propósito de Dios. Entonces tenemos que aprender que lo que Dios señala
hay que tomarlo en consideración y en respeto. Y hay que considerar que viene de parte de Dios. Esta gente, estos 250 hombres, ¿verdad?, que estuvieron también respaldando a Corea, a Abiatán y a Datán, dice que no se bajó fuego del cielo y los destruyó, los quemó. Dice que en cuestión de un momento descendió fuego del cielo y los quemó a todos ellos. Y de en medio de la ceniza mandó Moisés a Aarón a recoger los incensarios, porque era algo que había sido designado para ofrecer el holocausto a Dios, y lo que es designado para Dios es sagrado. Así es que esa otra enseñanza que tenemos que tener, ¿verdad?, en medio de aquel fracaso de aquel pueblo. Cuando usted separa algo para Dios, piense que eso que usted sacó para Dios es sagrado, que eso tiene ya un valor especial. Cuando usted dedica algo a Dios, bien sea un instrumento, usted diga, este instrumento yo lo voy a dedicar para Dios, tenga mucho cuidado del uso que usted le va a dar después a ese instrumento, porque usted lo consagró para Dios. Cuando usted compra un carro y usted lo consagra para Dios, tenga mucho cuidado lo que usted va a hacer luego en ese vehículo. Así sucesivamente, aún los hijos. Cuando uno dice, voy a consagrar mis hijos a Dios, voy a dedicar mis hijos a Dios. Yo como pastor, ¿verdad?, he tenido muchas experiencias, personas que se me han acercado a pedirme, ¿verdad?, que si pueden presentar sus hijos a Dios, dedicarlos a Dios. Y yo, ¿cómo tú vas a dedicar a tus hijos a Dios si tú no le sirves a Dios? Entonces, ¿cómo yo voy a permitir que tú te pares al frente de un altar a mentir, haciendo un compromiso donde voy a enseñar a mis hijos el camino de Dios, donde voy a instruir a mis hijos en el camino de Dios, cuando ellos no están sirviendo al Señor, cuando ellos viven una vida desordenada? Y les he dicho, lamentablemente, que no puedo prestarme para eso, porque no me presto para mentiras en el altar. Y en todo esto, en todas estas enseñanzas que hemos llevado a través de estos libros, tenemos que aprender algo positivo, que el poder de Dios siempre ha estado ahí presente para con su pueblo y nos deja enseñanzas sumamente importantes. Además, ¿verdad?, dentro de los fracasos que podemos encontrar, en camino a Moab murió María, la hermana de Moisés y de Aarón, que había sido una líder. Vemos también que Israel encuentra el reto de los moabitas. Los Moab, ¿verdad?, el pueblo de Moab se estuvo en contra de ellos, y eso pues fue importante. En el camino a Moab fracasó Moisés y Aarón. Eso estamos haciendo un repaso, ¿verdad?, de las partes de lo que fue el fracaso del pueblo delante de Dios. Aún los líderes, Moisés y Aarón, le fallaron a Dios. Tuvieron un fracaso delante de Dios y eran los líderes. Por eso yo digo, ¿verdad?, que nosotros los líderes no estamos exentos. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo andamos, de las decisiones que tomamos y lo que hacemos, que siempre tenemos que mantenernos buscando dirección de Dios. Estamos hechos de carne y hueso. Estamos aquí en la tierra como hombres, no como dioses. Y lo que nosotros estamos dirigiendo le pertenece a Dios. Y estoy hablando de los líderes. Si Dios ha puesto una iglesia, si Dios ha puesto un grupo en tus manos, un grupo de jóvenes, un grupo de damas, un grupo de misioneros, es Dios el que lo ha puesto en tus manos, pero Dios sigue siendo el dueño. Tú solamente eres un administrador. Y para las decisiones tú debes consultar a Dios. Y, ¿verdad?, me iba a equivocar al decir tienes, porque debes consultar a Dios. Hay quienes lo hacen a la ligera y se olvidan de consultar a Dios. Mientras nosotros estemos aquí, en carne y hueso, aquí en la tierra, luchando contra el pecado, luchando contra los sufrimientos de aquí de la tierra, estamos expuestos a caer, estamos expuestos a fallarle a Dios. ¿En qué le falló Moisés? Un hombre como Moisés, que dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios, amigo de Dios, que no hay otro, ¿verdad?, conforme a la palabra, que fuese como Moisés y que hablaba con Dios de tú a tú. Sin embargo, Dios le dio una ordenanza y no hizo las cosas como Dios lo mandó. Dios le dijo, habla a la peña y dile que dé agua, ¿verdad? Y Moisés, en medio de la ligereza, en vez de hablarle a la peña como Dios le dijo, parece que recordó un momento anterior, ¿verdad?, allá en el desierto, cuando Dios le dijo, no, golpea la peña. Y allí pues Dios le dio una instrucción, golpea la peña, y dice que la peña dio aguas. Y aquellas aguas saciaron al pueblo. Ahora nuevamente, ¿verdad?, como estamos hablando que todos estos términos, todos estos años que pasó desde el principio del libro de Números, todos estos acontecimientos son en el desierto. Todavía la parte final, todavía el pueblo está en el desierto. Y aclaro eso, ¿verdad?, que ya que vamos a entrar a la parte final, hasta ahora el pueblo se mantiene todo el tiempo en el desierto. Todos estos sucesos, estos acontecimientos fueron en el desierto, en tierra desértica. Y
Moisés, ¿verdad?, desobedeció a Dios cuando Dios le dijo, habla a la peña que dé agua. Y dice que Moisés tomó la vara y golpeó 2 veces la peña. Parece que estaba molesto porque el pueblo lo estaba presionando, porque el pueblo se había levantado contra él y contra Aarón, porque había escasez de agua en medio de aquel desierto, no tenían agua. Entonces dice que en vez de hablarle a la peña como le dijo Dios, golpeó la peña. Y no solamente golpeó la peña, sino que se atribuyó lo que le correspondía a Dios. Porque dijo, démosle agua a este pueblo rebelde. Y ellos no tenían la facultad para darle agua a aquel pueblo. El poder dependía de Dios, como estamos tú y yo hoy día. Tal vez haya un enfermo que necesite ser sano, pero tú no tienes la facultad para sanarlo, porque eso depende de Dios. Dios nos ha mandado a nosotros a orar por los enfermos, a buscar la misericordia de Dios para que Dios intervenga. Aún, ¿verdad?, el don de los milagros están presentes en este tiempo. Todavía es tiempo de los milagros, pero no depende el milagro de ninguna persona. Depende de la intervención del Espíritu Santo de Dios, que es el que opera a través de la persona, en base a la fe de la persona, para Dios glorificarse. Y no podemos atribuirnos en ningún momento, por más que hagamos, como si tuviésemos algún poder para hacer algo, porque dependemos de la voluntad de Dios y del poder de Dios, y opera a través del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en ti, no puede haber milagro. Si el Espíritu Santo no está en ti, no puede haber sanidad. Y es una gran realidad que tú y yo tenemos que comprender. Hay veces que vemos personas imponiendo manos y orando y tratando de ministrar, pero si están vacíos espiritualmente, si no están en sometimiento a Dios, Dios no los va a respaldar, porque Dios opera a través del Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo more en nosotros, tenemos que estar separados para Dios. Tenemos que estar en una limpieza espiritual, en una pureza espiritual. Y eso es algo que a veces la gente no comprende. Muchas veces quienes dicen, ¿verdad?, que el Espíritu Santo no muere que en vaso sucio. Y la palabra no lo expresa así. O sea, ese verso no lo vas a encontrar nunca en la palabra. Pero sí la aplicación de lo que eso quiere decir. La aplicación de ello, porque a través de la palabra vas a comprender que para que el Espíritu Santo de Dios muera en ti, tú tienes que estar separado para Dios. No puedes estar en prácticas que no sean de agrado a Dios. Al contrario, muchas veces estando sometidos a Dios, nos descuidamos y entramos en prácticas que no agradan a Dios. Dice que el Espíritu de Dios se aparta de nosotros, se contrista y se aparta de la persona que estaba, ¿verdad?, llena del Espíritu Santo. Y ahora, pues, ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo no le va a respaldar. Por eso es que hemos visto muchas personas que en un tiempo tenían un poder y una autoridad, que Dios los usaba, que ministraban en el nombre del Señor y eran testimonios, ¿verdad?, de radio y de televisión. Y hoy día se encuentran apagados. Siguen predicando, siguen hablando, siguen diciendo que son cristianos, que son evangélicos, pero no hay poder y autoridad de Dios en ellos. Lo que queda son los recuerdos de lo que Dios hacía. Y mucha gente, ¿verdad?, se ha levantado tratando de impresionar con muchas palabras bonitas, pero no hay Espíritu de Dios en ellos. Entonces, eso llevó a Moisés y a Aarón a fallarle a Dios. Y eso les trajo una consecuencia, que Dios le dijo que tampoco iban a entrar a la tierra prometida. En el capítulo, ¿verdad?, se encuentra claramente cuando Dios le dice a ellos, ¿verdad?, que no entrarán, que no iban a disfrutar de la tierra prometida. Y en ese capítulo anterior, donde estamos hablando de los fracasos, vemos que al llegar a Moab, lo recibieron, ¿verdad?, los moabitas. Era un término que era prácticamente fronterizo para pasar a las tierras prometidas. ¿Qué sucedió allí? Allí habían 2 pueblos que eran fronterizos. Estaba Madián y Moab, los madianitas y los moabitas. Entonces eran pueblos fronterizos por donde ellos podían accesar a la tierra prometida, saliendo así del desierto. Hay un dato, ¿verdad?, importante, y es que tenemos que reconocer de dónde surgían estos 2 pueblos. Madián, los madianitas, como se reconocían, ¿verdad?, los descendientes de Madián. Madián era hijo de Abraham. Madián era hijo de Abraham, pero no había sido hijo ni de Sara ni de la sierva Agar, sino que era hijo de Sétura, la segunda esposa original que tuvo Abraham. Después de que Sara murió, ¿verdad?, se casó con Sétura y ahí tuvo hijos e hijas. Y Madián era uno de los hijos de Abraham, que
Abraham había echado, ¿verdad? Cuando fue a entregarle herencia a sus hijos, reconociendo que la promesa de Dios tenía que ser a través de Isaac, dice que despachó a sus hijos y los mandó hacia el oriente. Y de ahí, ¿verdad? Surgen los madianitas de Madián, hijos también de Abraham. Los moabitas, pues Moab, conocimos la historia que hablamos allá en Génesis, las hijas de Lot. Moab fue hijo de la hija mayor de Lot cuando se acostó en la cueva con su padre Lot, porque pensó, después de Dios haberlo sacado de la ciudad que iba a ser destruida, Sodoma y Gomorra, Dios los saca a ellos para librarlos de condenación, para librarlos de aquel juicio, y dice que fueron a habitar una cueva. Allí habitó Lot con sus dos hijas, y escuchamos, ¿verdad?, el relato en aquella ocasión. Sus hijas emborracharon a su padre para acostarse con él, porque pensaron que ya no había más hombres sobre la faz de la tierra y que iban a quedar sin descendencia y que no iba a haber descendencia de su padre. Entonces Dios no le atribuye pecado a él, por cuanto dice que él no se dio cuenta ni cuando se acostaron ni cuando se levantaron, porque lo embriagaron. Y un día se acostó su hija mayor y al otro día se acostó con su hija menor, y las dos quedaron embarazadas. Y de su hija mayor es que sale Moab, el padre de los moabitas. O sea, vemos que los errores del hombre siempre han traído situaciones adversas al hombre a través de la historia. Porque estos dos pueblos, ¿verdad?, le costaron mucho ahora al pueblo de Israel. Tuvieron que enfrentar situaciones delicadas con estos dos pueblos que eran parte de la misma descendencia de Abraham, del mismo propósito de Dios. Y ahora pues vamos a estar entrando, después de este recuento que hemos estado llevando de los capítulos anteriores, vamos a entrar al tópico 3, donde habla de la preparación de la nueva generación. Aquí lo que vamos a ver es que en esta preparación de esa nueva generación, Dios quiere reorganizar la nueva generación. Dije ahorita que Dios había sentenciado a aquella generación antigua que había salido de Egipto. Dios los había sentenciado que no iban a entrar a la tierra prometida. Pero ahora, pasado el tiempo, estamos en el libro de Números, pero el libro de Números está relatando desde el comienzo, desde que ellos salieron, como dije ahorita, de que salieron de Egipto, hasta, ¿verdad?, el comienzo de la entrada a la tierra prometida. Por tanto, ahora lo que vemos es que Dios quiere reorganizar lo que es la nueva generación. Ya aquella generación había muerto, la generación vieja había muerto a través de los años en el desierto. Diferentes tipos de mortandades, diferentes tipos de juicios contra ellos. Y dice que aquella generación había muerto en el desierto, excepto dos personas, ¿verdad?, que estaremos mencionando más adelante. Y dentro de aquella reorganización de Israel, vemos que se entra en lo que se llamó otro censo del pueblo de Israel. Dije al principio que este libro de Números se le había aplicado ese nombre precisamente por los dos censos que se realizaron y por los muchos números históricos que aparecen en el libro, pero sobre todo, ¿verdad?, por los dos censos que hubo del pueblo de Israel. Primero se hizo el censo del pueblo que salió de Israel y se organizó para tener todos los hombres y conocer cuántos hombres tenían dispuestos para la guerra, que fuesen mayores de 20 años, pero que estuviesen en condiciones de ir a la guerra. No solamente, ¿verdad?, que fuesen mayores de 20 años, sino que estuviesen en condiciones para eso. Y en el primer censo que se hizo, se encontró que había 603.550 hombres dispuestos para la guerra. En el primer censo de aquellos que salieron de Egipto. Ahora Dios manda a Moisés, nuevamente al líder, a hacer un nuevo censo, ¿verdad?, con lo que se reconoce como la nueva generación de Israel. Y el número ahora que encontramos es de 601.730 hombres mayores de 30 años y en condición de guerra. Fíjense los detalles de lo que se está hablando. Que cuando el pueblo salió de allá de Egipto, estamos hablando del número solamente de hombres, 603.550 hombres dispuestos para la guerra.
Porque mucha gente dice que de allí salió que 1 millón de personas. Hay comentarios, ¿verdad? Esto ha traído mucho, porque la Biblia no establece en sí el número de personas que salió en la esclavitud de Egipto. Pero sí, ¿verdad? En base al censo y el razonamiento humano, si estas fueron las personas que estaban en condición de ir a la guerra mayores de 20 años, digamos entonces sobre esos 603,000 que habían para la guerra, sin contar las mujeres, sin contar los niños, los adolescentes que no tenían 20 años, ¿verdad? Y aquellos que eran ancianos. De allí lo que salió fue una gran multitud. O sea, no estamos hablando de 1 millón de personas. De allí fácilmente podemos deducir, ¿verdad? Los números que yo he estado analizando, que de allí pudieron haber salido 3 millones o más de personas del pueblo de Egipto, del periodo, ¿verdad?, de la esclavitud. En todo esto vemos, ¿verdad?, que ahora hay menos jóvenes dispuestos para la guerra. 601,730, pero se hizo ese censo. ¿Por qué? Porque ya iba a comenzar el propósito de Dios. Dios estaba bregando ahora para preparar esta nueva generación, y lo primero que había que hacer era disponer el ejército que tenían para invadir las tierras que Dios les había prometido. Porque aunque Dios le había prometido, Dios le había hecho saber, ¿verdad?, lo que iban a enfrentar. Y estuvimos hablando de las adversidades que ellos vieron, que el pueblo vio, que le costó el que no entraran a las tierras prometidas. Y también encontramos, ¿verdad?, que los levitas también fueron contados en esta ocasión. En la ocasión anterior, los levitas fueron contados y dice que había 15,500. Más ahora en este nuevo censo que antes. Podríamos hablar, ¿verdad?, de los 700, desde los 7,500 que habían en el primer censo, versus lo que había ahora de 23,000 levitas. ¿Por qué es importante considerar los levitas? Porque recordemos que en los capítulos anteriores se habló de que los levitas no iban a recibir tierra prometida. O sea, que ellos no iban a tener tierra prometida, no iban a estar, ¿verdad?, dentro del contaje de los 12 en los cuales se iban a dividir las tierras prometidas. Recordando que los levitas habían sido separados para trabajar en la obra de Dios, para estar al frente del sacerdocio y estar al frente de todo lo que fuese el trabajo del sacerdocio. Para eso fueron escogidos los levitas, la descendencia de Leví. Por tanto, no iban a tener tierra, y Leví era uno de los hijos de Jacob. Entonces, sin embargo, suelen 12 tribus, sin contarlos a ellos que van a recibir. ¿Por qué? No es que la matemática falle, es que José no heredó. La parte de José, que José no heredó dentro de los 12, fue dividida entre los dos hijos de, como lo llamaron las medias tribus, de los hijos de José, Manasés y Efraín. Entonces Efraín venía ocupando la parte de los levitas. Por eso se dividieron en 12 tribus, porque ahí ni Leví ni José recibieron heredad. Y es importante que usted conozca esos detalles, porque son detalles que a veces hacen que uno se pierda en medio de la historia bíblica. En esta parte, en este tópico, Dios estaba dando instrucciones a través de Moisés de cómo ellos iban a dividir la tierra que Dios les había prometido. Ellos iban a tener que pelear. Prepararon su ejército, ellos iban a tener que invadir las tierras para poderse hacer dueños de ellos, porque Dios les había prometido y Dios las iba a poner en sus manos, pero ellos iban a tener que hacer la parte que les correspondía. Y a través de Moisés, Dios les estaba dando ahora las instrucciones de cómo iban a ser distribuidas aquellas tierras. Y como le dije, excepto los levitas, que no iban a recibir directamente una porción como tribu. Directamente una porción como tribu, que lo vamos a ver ya breve. Entonces, también se estaba dando, ¿verdad?, el señalamiento del nuevo líder. Ahora en este tópico, Dios le da, ¿verdad?, en la preparación con esta nueva generación, Dios establece que tenía que haber un nuevo líder. Dios es un Dios de orden. Iban a entrar a la tierra prometida, pero ya Dios le había dicho a Moisés que Moisés no iba a entrar a la tierra prometida. Sin embargo, Dios le permitió a Moisés ver de lejos, a la distancia, la tierra prometida. Dios se lo permitió a Moisés, desde la distancia, ver la tierra prometida. Pero no le había advertido que él no iba a entrar a la tierra prometida. Por tanto,
había que a tiempo designar quién era el líder que iba a suceder a Moisés. Una vez que terminase los días de Moisés, ¿quién iba a seguir al frente del pueblo? Entonces, Dios estaba preparando a través de Moisés para presentarle el líder que Dios había tomado en lugar de él. En medio del señalamiento, ¿verdad?, de la distribución de la tierra, vemos que hay dos personajes, Josué y Caleb, que conforme a la palabra de Dios, voy a estar leyendo esta porción bíblica en el capítulo 26 de Números, versículos 64 y 65. Dice así la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entre estos ninguno hubo de los contactos de Moisés y Aarón el sacerdote, los cuales contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí, porque Jehová les dijo: han de morir en el desierto, y no quedó varón de ellos sino Caleb, hijo de Jefón, y Josué, hijo de Nun. Aquí estoy viendo, ¿verdad?, que está explicando la palabra claramente que de aquella nueva generación, los únicos que quedaban de los que habían salido mayores de edad, dice la palabra, que fueron solamente Josué y Caleb. Entonces, Josué y Caleb fueron los únicos que cuando salieron a explorar las tierras, ¿verdad?, en carácter de espionaje, iban a explorar las tierras que Dios les había prometido. Dice que salieron 12 varones, uno por cada tribu, y tuvieron 40 años explorando, 40 días explorando aquellas tierras. ¿Cuál fue el resultado? Que al retorno de ellos, el tópico anterior, 10 de ellos hablaron negativo, que era imposible entrar a aquella tierra, que aquella tierra había gigantes, que aquellos hombres, ellos eran como insignificantes ante aquellos hombres que iban a tomar sus niños y sus mujeres como esclavos, que se iban a apoderar de ellos, que era imposible ellos poder conquistar aquella tierra. 10 hablaron negativo y solamente Josué y Caleb tomaron la palabra diciendo que si Dios era con ellos, ellos iban a conquistar aquella tierra, que era una tierra, ¿verdad?, que era deseable, era una tierra habitable, era una tierra muy buena. Lo que Dios estaba prometiendo era muy bueno y que sí podían entrar si iban con el respaldo de Dios. Por eso Dios le permitió, ¿verdad?, que solamente estos dos que dieron cara a la palabra, a respaldar la palabra y la promesa de Dios, pudiesen entrar a la tierra prometida. Entonces, ahora vemos que son parte de aquel pueblo, ¿verdad?, que restó para entrar allí. Y de ellos, valga la redundancia, ¿verdad?, Dios había escogido a Josué para ser el próximo líder que iba a seguir, ¿verdad?, cuando faltase Moisés. Estoy adelantando esa parte. ¿Por qué fue tan importante ese señalamiento? Dice que en los relatos, en todo el libro, que Josué no se apartaba de Moisés. Y cuando Josué no se apartaba de Moisés, y cuando Moisés estaba, ¿verdad?, en las funciones allí en el área del tabernáculo, allí estaba Josué. Y cuando se movía Moisés, ¿verdad?, estaba pendiente a todo lo de Moisés. Siempre nosotros, ¿verdad?, tenemos que tener ese cuidado de los líderes que Dios pone frente a nosotros. En un aspecto particular, tener una consideración, un respeto, una admiración, un respaldo, porque tenemos que reconocer lo que viene de parte de Dios. Y dice que él era celoso de Moisés, celaba, ¿verdad?, la vida de Moisés, y tenía cuidado de la casa del tabernáculo. O sea, un hombre que aprendió de su líder a ser obediente a Dios y amar las cosas de Dios. Vemos que en el capítulo 27, por si usted tiene la duda, es donde habla que sube a este monte, a Baraín, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Ahí es donde Dios, ¿verdad?, le está confirmando a Moisés que no va a entrar a la tierra prometida, pero sí le estaba diciendo, ¿verdad?, que subiese al monte Abarín para que desde allí pudiese contemplar la hermosura de aquellas tierras y de lo que se componían aquellas tierras. Y dice que Moisés subió, ¿verdad?, a aquel monte para poder contemplar las tierras que Dios había prometido a sus antepasados, porque tenemos que hablar de sus antepasados, porque recordando que Moisés viene de la descendencia de Abraham por parte de los levitas. Amram, ¿verdad?, su padre, y Jocabed, su mamá.
vienen de la descendencia de Leví. Ese es un aspecto que es importante que usted reconozca, de dónde Dios levantó así aquel sacerdocio tan importante del orden de Aarón, pero de la descendencia de Leví, porque los levitas estuvieron todo el tiempo que duró el aspecto sacerdotal, que fue abolido, pero todo ese tiempo que estuvo, los levitas estuvieron ejerciendo su función. Ahora vemos en ese mismo tópico que también Dios comienza a bregar con Moisés para establecer nuevamente el aspecto del reglamento de los sacrificios y los votos, para que el pueblo no se desligase de la relación con Dios. Al pueblo antiguo, a la generación antigua, Dios le había dado unas leyes. Dios le había establecido el sacerdocio. Por tanto, había establecido los ritos, el pacto ritual, donde a través de los sacrificios, como explicamos anteriormente, Dios perdonaba los pecados de aquel pueblo. Y era importante que el pueblo mantuviese una relación directa con Dios en ese aspecto. ¿Cómo Dios nos va a perdonar si nosotros somos carne y hueso y le podemos fallar a Dios? Pues Dios le había dado ya las herramientas para que ellos se mantuviesen. Pero recordando que ahora hay un pueblo nuevo, hay una generación nueva, comienza de nuevo la reorganización. Cuando usted escudriña, ¿verdad?, el libro de Números, comienza entonces de nuevo a hacer un recordatorio a esta nueva generación del pacto que había con Dios. Entonces ahora Dios nos dice la palabra que establece un nuevo pacto a través del linaje de Aarón. A través del linaje de Aarón. Entonces, sumamente importante el aspecto sacerdotal. Aarón era sumo sacerdote, pero Aarón terminó sus días y quedó Eleazar, ¿verdad?, como sumo sacerdote a cargo del linaje sacerdotal. Pero uno de los hijos de Eleazar había hecho una hazaña, ¿verdad?, la cual agradó a Dios, y fue un momento de compromiso de aquel pueblo, que lo vamos a estar viendo ahora adelante. Pero Dios está estableciendo nuevamente el aspecto, llevando un recordatorio de cuán importante era que ellos tuviesen el conocimiento de lo que eran los sacrificios, de lo que eran los ritos y cómo se tenían que hacer. O sea, que no era la manera del hombre, sino como Dios había estado estableciendo cada regla, cada norma, por cada sacrificio que ellos fuesen a ofrecer. No era lo que ellos quisieran ni lo que ellos establecieran, sino lo que Dios estaba y había ordenado. Y muy bonito, ¿verdad?, cuando vemos en el capítulo 31 de este libro de Números, el versículo 1 y 2, que dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel sobre los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Wow. Pasando, ¿verdad?, de la reorganización de este pueblo, donde ya Moisés le ha hecho un recordatorio de lo que eran los sacrificios, de lo que eran los ritos, de lo que era el pacto que Dios tenía con el pueblo. Ahora entran unas instrucciones nuevas hacia el pueblo y hacia el mismo Moisés, porque ya estaban por dar comienzo a entrar a las tierras prometidas. Pero antes de entrar a la tierra prometida, Dios le estaba dando una instrucción, y era que ellos iban a tomar acción contra el pueblo, ¿verdad?, contra los madianitas, por cuanto habían sido obstáculos para el pueblo, para la nueva generación. No estamos hablando ahora, estamos hablando para la nueva generación que Dios estaba preparando, igual que bregó con la generación antigua para entrar, ¿verdad?, un pueblo limpio, un pueblo santo a la tierra prometida. Y Dios le estaba diciendo ahora, ¿verdad?, que estableciesen lo que podríamos conocer nosotros en nuestro aspecto, ¿verdad?, como una venganza de Israel contra los madianitas, contra los descendientes de Madián, que como dije ahorita, ¿verdad?, estamos hablando de los descendientes del mismo Abraham. Eran descendientes, o sea que podríamos decir que eran primos entre ellos. Sin embargo, recordemos la historia que en los capítulos anteriores, cuando los madianitas vieron
que se acercaban, ¿verdad? Y que asentaban campos los de Israel cerca de ellos, tuvieron miedo. Tuvieron miedo contra ellos porque sabían que el respaldo de Jehová Dios había sido con ellos, y si habían llegado hasta ese momento era porque Dios los había estado respaldando. Entonces, conociendo la historia de lo que Dios había hecho, porque esa historia pues se había corrido y la gente sabía la historia de aquel pueblo que estaba respaldado por un Dios que para muchos de ellos de aquella cultura era desconocido, pero aquel pueblo estaba siendo respaldado por Jehová Dios. También valga la aclaración de que a un pueblo que habían descendido de las costillas de Abraham, como fueron la parte de Edom, se habían alejado de Jehová Dios y habían mantenido la idolatría dentro de su pueblo. Asimismo, los madianitas habían mantenido la idolatría dentro de su pueblo, aunque querían, ¿verdad?, aparentar una relación con Dios. Pero Dios los manda ahora a través de Moisés que tomen venganza contra ellos, porque lo que les habían hecho ellos los separaba a ellos de la relación con Dios, de lo que Dios quería hacer. Y dentro de aquellas cosas malas que ellos habían tenido que enfrentar con aquel pueblo de Madián, encontramos que ellos, cuando vieron que el pueblo se acercaba, contrataron un profeta y, como dije anteriormente, un agorero, porque aquello realmente, ¿verdad?, no era un profeta de Dios, era más bien un agorero que echaba suerte, y era algo que se acostumbraba en aquellos tiempos, porque ellos procuraban que Balaam maldijese al pueblo de Israel, y ellos decían que si Balaam lo maldecía, pues entonces ellos iban a tener la victoria contra aquel pueblo. Pero Dios se le reveló, ¿verdad?, a Balaam, y le dijo que no hiciese tal cosa, sino que hiciese lo que él le iba a decir. Y estuvimos explicando capítulo anterior la historia de lo que pasó con Balaam, cómo Dios bregó con él, las cosas que hizo, ¿verdad?, que en vez de bendecirle al pueblo, de maldecirle al pueblo como querían los madianitas, lo que proclamó fue una bendición de parte de Dios, y ellos se molestaron con él. Pero siguiendo la astucia que el pueblo, dice que sus mujeres sedujeron al pueblo a pecar, a entrar a la idolatría. Me refiero a que la palabra expresa claramente que el pueblo de Israel fue seducido por las mujeres de los madianitas y de los moabitas, porque la palabra nos habla de los dos pueblos, los dos tipos de mujeres fueron instrumentos usados para turbar a aquel pueblo. Pero la misma palabra también nos dice que fue por consejo de Balaam, porque Balaam tenía una astucia, tenía un conocimiento de la relación con Dios, y dijo que si aquel pueblo se contaminaba con las mujeres, pues iban a encontrar, ¿verdad?, echarse a Dios en contra. Y los mismos capítulos dicen que fue por consejo de Balaam. Moisés expresó con sus labios que aquello había sido por consejo de Balaam, que usaron a las mujeres para que aquel pueblo se contaminase, echándose con ellas, porque Dios quería, como hemos dicho, un pueblo íntegro. Quería un pueblo que saliese íntegramente de las costillas de Abraham. O sea, no quería un pueblo mestizo, no quería un pueblo, ¿verdad?, de gente mezclada entre diferentes razas, sino Dios quería llevar a aquella tierra prometida lo que debió haber sido la descendencia de Abraham de parte de Jacob. Pero ahí vemos que Dios se disgustó porque aquellas mujeres indujeron a los hombres a contaminarse, ¿verdad?, con sus dioses, sobre todo, ¿verdad?, un dios que ellos tenían principal, que era reconocido como Baal-peor, aunque a todos los dioses que ellos establecían llevaban el término de Baal, pero tenían un dios principal, Baal-peor. Y dice que aquel pueblo de Dios comenzó a contaminarse, ¿verdad?, a hacer idolatría a los dioses de los madianitas y los moabitas, y aquello no fue de agrado a Dios. También, ¿verdad?, dice que introdujeron una mujer madianita llamada Cosbi, un miembro del pueblo de Israel, en medio del disgusto de Aarón y de Moisés por lo que estaba sucediendo, que estaban contaminándose con las mujeres paganas. Y dice que aquella mujer Cosbi era hija de Sur, un príncipe del pueblo de los madianitas, y uno de los del pueblo de Israel, dice que de la tribu de Simeón, si mal no recuerdo, dice que tomó a aquella mujer y delante de Moisés y Aarón
la llevó a uno de sus hermanos para que se acostase con ella, humillando así, tratando de humillar de esa manera a Moisés y Aarón. Y ahí fue donde, ¿verdad?, el hijo de Eleazar se levantó indignado por lo que estaba viendo, porque Moisés y Aarón dice que estaban llorando, ¿verdad?, por la situación del pueblo ante el tabernáculo. Y aquel varón, ¿verdad?, de la tribu de Simeón lo hizo abiertamente, llevó una mujer de los madianitas hasta el pueblo para que su hermano se acostase con ella en medio del pueblo de Israel. Y el hijo de Eleazar dice que tomó una lanza y fue y lo lanzó a los dos, tanto al varón del pueblo de Simeón como a la mujer. Los dos fueron, ¿verdad?, encontraron la muerte a través del hijo de Eleazar, sacerdote de Dios. Y dice que allí, cuando usted lee la Biblia, por eso es que no podemos relatar todo, para que usted se interese en leer y aprenda los detalles. Allí se aplacó la ira de Dios con lo que hizo este varón, ¿verdad?, hijo de Eleazar. Se aplacó la ira de Dios, porque ya había comenzado una mortandad de aquel pueblo. Y dice que allí, cuando él hizo eso, ¿verdad?, se aplacó la ira de Dios. Pero eso estaba todavía de frente lo que habían hecho contra el pueblo. Entonces Dios le ordenó a través de Moisés la total destrucción de Madián. Y dice que salieron, ¿verdad?, el pueblo de Israel, los ya contados que estaban dispuestos para la guerra de 20 años en adelante, salieron a enfrentar al pueblo de Madián. Y dice que lo derrotaron destruyeron todas sus ciudades, porque Dios los había mandado a destruir. Destruyeron todas sus ciudades, dentro de ellos, ¿verdad?, mataron 5 reyes que formaban parte de las diferentes ciudades que tenían los madianitas. 5 reyes fueron muertos por el pueblo de Israel, ¿verdad?, en esa primera conquista, antes de entrar a la tierra prometida. Porque esto fue antes de entrar a la tierra prometida, porque Moab no era parte, ni Madián no eran parte de la tierra prometida. Sin embargo, Dios los autorizó a ellos, ¿verdad?, a hacer esto por el daño que habían tratado de causar, lo que le habían causado al pueblo. Y además de los 5 reyes, en aquella conquista mataron también a Balaán, el hombre que se había prestado a sueldo, ¿verdad?, para tratar de maldecir al pueblo de Dios. Dice que también, ¿verdad?, fue dado a muerte aquel día. Allí también, ¿verdad?, encontramos las instrucciones específicas de cómo se iban a repartir las tierras conquistadas, porque después de ese momento era que iba a comenzar entonces la conquista de las tierras. Esto venía siendo una antesala antes de entrar a la tierra prometida. Por eso todavía Moisés estaba allí dando instrucciones. Moisés fue, ¿verdad?, Dios a través de Moisés le dio las instrucciones al pueblo para que llevasen a cabo la destrucción de aquel pueblo. Sin embargo, no fueron tampoco muy obedientes al propósito de Dios, sino que el relato bíblico dice que tomaron cautivas las mujeres y los niños y todas las bestias y todas las cosas de valor. Cuando usted analiza ese capítulo, ellos se hicieron ricos en esa conquista del pueblo de Madián, con todas las riquezas que sacaron de allí, en cantidad de animales y propiedades, pero cometieron el error de que también se llevaron las mujeres, lo mismo que les había hecho pecar, que no le había agradado a Dios. Y dice, cuando llegaron frente al real, cerca de donde estaba el pueblo esperando, Moisés salió al encuentro de ellos y salió molesto y disgustado porque no habían obedecido. Habían tomado cautivas a las mujeres, además de los niños, ¿verdad?, y las niñas. Y allí pues hubo unas instrucciones de parte de Dios que yo voy a dejar que usted lea, para que usted vea que a veces la mano de Dios parece dura. A veces que la mano de Dios parece dura, pero tenemos que ver la justicia de Dios, porque lo que allí pasó fue fuerte. Las instrucciones que Dios le dio, ¿verdad?, bajo aquel estado de molestia en que se encontraba Moisés en aquel momento, fue fuerte. O sea, a mí como líder me pareció fuerte, ¿verdad?, lo que Dios ordenó a través de Moisés, pero tenemos que ver que ejerce no solamente el amor de Dios, sino la justicia de Dios. Y siempre hemos hablado de eso, ¿verdad?, de cuán importante es reconocer las dos caras de Dios. Porque hablamos del amor y la misericordia, y que Dios es amor y Dios hace misericordia, pero nos olvidamos de la justicia de Dios. Y cuando no vivimos en obediencia a Dios, entonces vamos a ver más adelante lo que es la justicia de Dios, porque seremos desechados por Dios. Dios nos está dando oportunidad aquí en la tierra de que lo obedezcamos. Puso su palabra, ha puesto instrumentos para llevar su palabra a nuestros oídos, ha puesto el Espíritu Santo para hablar a nuestro corazón. Sin embargo, día a día
nos mantenemos rechazando a Dios. Mucha gente, Dios le ha hablado de diferentes maneras para que se humillen a buscarle a Dios, para que traten de encaminarse hacia la salvación, a una separación, a agradar a Dios para encontrar la salvación de su alma, que es el propósito principal de Dios. Cuando hablamos de salvación, solamente quiere decir librar de condenación. Y a veces escuchamos esa palabra, no, porque Dios te está llamando a salvación. Ay, Dios quiere que todos nos salvemos. Pero ¿de qué nos vamos a salvar? Mira, nos vamos a salvar de la ira de Dios. Porque está establecido que al final de los tiempos habrá un juicio y toda alma viviente que haya pasado sobre la faz de la tierra estará a la presencia de Dios. Y entonces allí los que no aceptaron aquí en la tierra el llamado de Dios a separarse, a buscar de Dios, a buscar lo que nosotros llamamos la salvación, entonces van a encontrar la condenación eterna. Porque dice la palabra claramente que allí se va a ver el juicio de Dios. Y allí vamos a nosotros a ver la ira de Dios, porque todos aquellos que no obedecieron, entonces dice que serán echados en un lago de fuego ardiente eternamente. Y allí dice la palabra que ya para ese momento habrá sido echado Satanás y todos los que le siguieron. Y es algo que está en la Biblia, lo encuentran en Apocalipsis. No hemos llegado al libro de Apocalipsis, no sé si llegaremos algún día al libro de Apocalipsis, pero ves escudriñándolo, ves aprendiéndolo. Porque hablar del amor de Dios es hermoso. Hablar del amor y la misericordia de Dios es lo más lindo que hay. Pero aprende también de lo que es el juicio de Dios. Aprende de lo que es el juicio de Dios, porque ya está establecido que habrá juicio para todos nosotros. Entonces estamos, ¿verdad?, llegando al tiempo que está establecido para el programa. Y también ahí encontramos, ¿verdad?, en esos últimos capítulos del libro de Números, el resumen que da Moisés del viaje que ellos tuvieron desde que salieron de Egipto, toda la trayectoria de ese viaje hasta la tierra prometida. Es un capítulo hermoso, el capítulo 33 de ese libro te relata todos los detalles del viaje, los sitios donde hicieron escala, en algunos lugares, ¿verdad?, te habla del tiempo que estuvieron, porque fueron 40 años que estuvieron divagando en el desierto. Como dije ahorita, esos 40 años fueron en base a los 40 días que estuvieron los 12 espías explorando la tierra prometida. Y como estuvieron 40 días y cuando trajeron los resultados, a pesar de las evidencias de los frutos que trajeron, que dice que trajeron un sarmiento con un mazo de uvas, que dice que tuvieron que entre dos cargarlo en una vara de tan gigante que era. Dice un solo sarmiento, un solo ramillete de uva, ¿verdad? Tuvieron que entre dos cargarlo en una vara de tan grande que era, así era de productiva aquella tierra. Sin embargo, a pesar de ver esas bendiciones y llevar evidencia de ellas, hablaron negativo de que no podían entrar a aquella tierra. Y por los 40 días que estuvieron, dice que conforme a los 40 días fue que el Señor le dijo, entonces ahora 40 años estarán divagando en el desierto sin poder entrar a la tierra que les he prometido. Y esta generación no podrá entrar. De ahí fue que salieron, ¿verdad?, los 40 años. Y es importante, ¿verdad?, ese bien bonito, que usted lea ese capítulo cuando tenga un tiempo, porque le da todos los detalles, los sitios, ¿verdad? Y todo el tiempo la trayectoria fue, estuvieron en medio del desierto. El pueblo estuvo 40 años sin salir de aquel desierto, yendo de un lugar a otro, y llegaron a estar al borde, ¿verdad? La primera generación llegó a estar al borde de la frontera para entrar a la tierra prometida, pero por su desobediencia, por el temor que enfrentaron, la negatividad que se rebelaron delante de Dios, entonces perdieron la bendición y Dios los retornó a mantenerse directamente allí en medio del desierto. También Jehová manda por Moisés que de cada heredad diesen terreno. Estamos hablando, ¿verdad?, casi habla de que se estableció cómo se iban a repartir las tierras. Y establecí, ¿verdad?, por la palabra de Dios, que los levitas no iban a recibir heredad. Por eso, cuando usted oye hablar del pueblo de Israel, no oye hablar de la tribu de Leví, porque ellos en sí no recibieron. Pero en la misericordia de Dios, como ellos iban a estar ejerciendo un trabajo sumamente importante, Dios los había reservado para su trabajo, para trabajar en la obra de Él, para bendición del pueblo, porque el sacerdocio era para la bendición del pueblo, para Dios perdonar los pecados del pueblo. Entonces ahora Dios le da unas instrucciones por mandato de Moisés, diciendo que
todos los pueblos, todas las aldeas o tribus, cada una le iba a dar heredad a los levitas. Y le iba a dar los ejidos. Los ejidos pues iban a ser, ¿verdad? Designados para los levitas. Y vinieron, ¿verdad? Tocándole cuando vino la distribución. Más adelante establece que le tocaron a los levitas 48 ejidos. Y ejidos eran los términos fuera de la ciudad que se podían usar para acampar el ganado. Y estaba establecida a una medida en codos, desde la ciudad fortificada hasta lo que iban a identificar como el ejido. Creo que eran 2000 codos de distancia. Y entonces establecía una medida de 2000 codos hacia cada lado, hacia cada extensión de terreno, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oeste. Y se medía ese terreno en la medida de codos, ¿verdad? Que era la medida lineal de ellos. Y era conocido como ejido porque era el lugar adecuado para habitar o llevar el ganado. Entonces esos terrenos le iban a ser dados a ellos, a los levitas, para ellos habitar, para ellos poder comprar. Recordando que se había establecido una edad de los levitas que iban a comenzar a ejercer desde los 25 años hasta que cumpliesen 50 años. Es decir, que iban a ejercer por 25 años y luego ahí completaban su periodo de servicio y quedaban en llevar una vida libre junto a su familia, pero unidos, ¿verdad? Entre ellos, entre los levitas. Más tarde hay un acontecimiento que posiblemente algún día vamos a llegar a él, que después de ciertos periodos de tiempo hubo unas situaciones donde David, en el tiempo de David, se le bajó la edad para los levitas ejercer el sacerdocio, se les bajó a 20 años. Originalmente, ¿verdad? En este tiempo, del tiempo de Moisés, pues comenzaban a ejercer desde los 25 años hasta que cumplían 25 años ejerciendo, pero luego les bajó. Por si acaso tiene una duda de que he leído, ¿verdad? Que eran 20 años, pero esos 20 años fueron establecidos más tarde en los tiempos de David. Y ahora vemos, ¿verdad? Que surgieron unos problemas especiales referentes a la herencia. En los capítulos finales de este libro se proyectan unos problemitas, ¿verdad? Que como aparecen en cualquier familia, en cualquier pueblo, ¿verdad? Situaciones de herencia. Y dentro de esas situaciones, pues marca que de uno de los líderes que se levantaron contra Moisés y Aarón, allá en el tiempo de Coré, un tal Salpa, dice que fue uno de los líderes que murió, de los 48 de los 250 que llevaban los incensarios, que fue quemado, ¿verdad? Y ahora sus hijas se acercan ante Moisés diciendo que por qué su padre no había tenido hijos varones que heredasen por él en la tierra que le tocaba a su pueblo. Por tanto, ellas estaban reclamando justicia para ellas porque eran 5 hijas, 5 mujeres, y no iban a heredar por ningún lado tierra para ellas, porque su padre pues había sido muerto y no había hijos herederos. Entonces dice que Moisés consultó a Dios y Dios le dijo que sí, que en lugar, ¿verdad?, de la heredad de su padre, se les entregase heredad a ellas 5. Y ahí surge nuevamente otro sistema, ¿verdad?, otra protesta, porque entonces se levantaron algunos líderes que qué iba a pasar con esta herencia, porque podía ser perdida dentro de la tribu que le correspondía. ¿El por qué podía ser perdida? Porque cuando ellas se casaran, el derecho por uso y costumbre de aquel tiempo era que la heredad de ella le iba a pertenecer al marido. Entonces ellas iban a perder, cuando se casaran, perdían su herencia, porque iba a ser, ¿verdad?, de su marido. Y ahí Dios tiene que nuevamente consultar entonces a Dios. Y usted lee el capítulo para que vea cuál fue el resultado de aquella situación. Estoy estimulándola para que lea esa parte. Y vemos que en el fin de esta plática que hemos tenido, el capítulo 36, que es el último capítulo, voy a leer el verso 13, para así estamos dando clausura a este programa.
Dice así la palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por mano de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, en Jericó. Como dije ahorita, no habían entrado todavía a la tierra prometida. En este verso termina el libro de Números. Todavía ellos no han entrado a la tierra prometida, y establece que hasta ahí los estuvo dirigiendo, ¿verdad?, Jehová Dios a través de Moisés. Así es que esperamos que este programa haya sido de bendición a tu vida, que hayas podido, ¿verdad?, sacar algo de provecho en tus conocimientos, que te sirva para afirmarte más espiritualmente, reconociendo a Jehová Dios que nosotros le servimos, cuán grande, poderoso, maravilloso y misericordioso ha sido con el hombre, como lo ha sido conmigo y contigo. Esperamos que haya sido de bendición. Doy gracias, ¿verdad?, una vez más a Gadi y Ana por permitirme estar a través de Una Vida para Cristo y a través de unavidaparacristo.com, que es bien importante que usted tenga a su mano, ¿verdad?, ese recurso. También tenemos el recurso de YouTube, donde los programas pues están siendo grabados y los encuentra allí. Hoy me sorprendí, ¿verdad?, que fui a entrar, y cuando entré directamente en YouTube, en uno de los programas donde aparecía mi persona, y me gocé, ¿verdad?, porque como dije ahorita, esto no es para gloria y honra, pero lo que vemos es que se está compartiendo la palabra de Dios, que no estamos perdiendo el tiempo, sino que se está llevando el mensaje a la vida. Y tengo una petición de oración aquí por María Teresa Suárez. Dios conoce la situación, Dios conoce la necesidad, y usted y yo en este momento, ¿verdad?, si usted me acompaña, y si no, como estoy haciendo, que me llevo los papelitos, también en casa sigo en mi trabajo por estas vidas, vamos a estar orando por María Teresa Suárez en este momento. Padre amantísimo, Dios del cielo y de la gloria, en este momento, Señor, yo vengo delante de ti, mi Dios, agradecido, Señor, de la misericordia que has tenido con nosotros, Dios amado. Mira, Señor, esta vida, Señor, que en este momento, Dios, ella ha pedido la oración, Señor. Tú sabes cuál es su necesidad, Dios amado. Tú sabes cuál es la situación que ella está enfrentando, mi Dios. Yo te pido, Señor, que seas tú el que mires esa necesidad, Dios amado, Señor. Que seas tú, Señor, el que pongas tu mano, Dios amado, Señor. Que seas tú el que te glorifiques, Dios. Y que ella pueda testificar, Señor, que cuando puso su fe y pidió, Señor, la ayuda de la oración, tú te glorificaste, Dios amado. Que tú hiciste la diferencia, Señor, en su situación, Dios amado, Señor. Yo soy nada por mí mismo, Dios, pero he creído en ti, Señor. Creo en la oración, creo, Señor, en la intervención de tu Espíritu Santo, y creo que en el nombre de Jesucristo, Señor, tu palabra nos promete, Señor, que las cosas serán hechas conforme a la voluntad tuya, Padre amado, Señor. Que sea en el nombre de Jesús que tú te glorifiques en esta vida, por cuanto ha pedido, Señor, la intervención tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Maravilloso Dios, le doy gracias, ¿verdad?, a todos ustedes por este tiempo que han sacado para estar conectados con la emisora, que sé que hay quienes, ¿verdad?, están, como dije al principio, están pendientes a nuestras programaciones, y el tiempo es suyo y usted decide, ¿verdad?, si se conecta o no, pero le digo que agradecemos de corazón el que se haya conectado en esta noche, y que siga el Señor ministrando en su vida. Así es que Dios le bendiga ahora y siempre, y la iglesia Casa de Salvación, Dios te bendiga de manera especial, y tenemos grandes planes y propósitos en el futuro inmediato. Así es que amén.